¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Y bueno, pasó algo muy interesante porque el video que grabamos con don Rubén Iwaki, seguramente ustedes lo han visto, el primer video, de pronto empezó a subir, eh, digamos, de una forma gigantesca. Y muchas personas recién lo están conociendo a don Rubén Iwaki por el primer video, luego están yendo a otros videos que hemos grabado con él. Me encuentro en Cusco, me encuentro ya con el escritor Rubén Iwaki. Él tiene muchas obras, pero principalmente a ustedes les ha gustado mucho el mensaje de los Apus. Y he leído cada uno de los comentarios que han hecho. Y bueno, le voy a transmitir la primera pregunta. Bueno, al final la va a responder, que es dónde se puede adquirir el libro, porque hay muchos interesados. Pero bueno, esta oportunidad tan bonita de podernos reencontrar con Rubén. Cámara, estamos con León de Canal Código Huiracocha. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista para ahondar un poquito más. No vamos a repetir lo de las otras, sino para poder sacarle el jugo, el néctar, pues, desde su literatura y de sus enseñanzas a don Rubén, que él ha tenido oportunidad de hablar con Cápax, de viajar por el Perú, el Cusco, ingresar a retiros espirituales importantes de aquí. Bueno, esa es mi breve introducción, don Rubén. Bienvenido al programa. Gracias por aceptarnos. Gracias. A mí me toca agradecerles por ofrecerme esta ventana que yo la considero muy importante para dirigirme al mundo entero. Sobre los conocimientos, según la gente interesada, ¿no?, en estos temas, yo pienso que en este canal he encontrado un conducto muy importante para cumplir con ese propósito. De manera que te agradezco mucho esta invitación y estoy a tu entera disposición. Qué honor, muchas gracias. Bueno, queremos conversar básicamente el viaje que hemos hecho ahora con León. Nos ha llevado a experimentar, a conocer los secretos. Nos hablaba un arqueólogo, justo hemos estado con él hace un rato. Le he hecho un trabajo de plantas maestras, enteógenas, antiguas. Incluso nos comentó don Rue que encontraron en Sacsayhuamán, hace poco nomás, una vasija miniatura muy chiquita, que probablemente, nos dicen los incas, ahí guardaban algún extracto de algún ayahuasca o San Pedro, ahí en esa botellita, y que prácticamente era una cultura que su religión, ellos se comunicaban mediante las plantas sagradas, ¿no? Como la hoja de coca o la ayahuasca. Entonces queríamos consultarle, ¿no? Su experiencia con qué son las plantas sagradas de los incas, cuáles son usted en su juventud o recientemente o para hacer el libro. Bueno, ya van a entender por qué. Si las consumió, si las interiorizó, a dónde te llevan. Bueno, en fin, es un tema vasto, pero aquí lo dejamos para que se nos regala esta pequeña ponencia de plantas sagradas y la religión inca. Oh, qué linda pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque me da pie a hablar de esto que es muy importante. Tan importante que hay que tener hoy en día mucho cuidado porque vemos que estas plantas están siendo invadidas, contaminadas tremendamente, principalmente por la parte económica, porque lo han involucrado como una fuente de ingreso económico el llevar a cabo ceremonias con ayahuasca, con San Pedro, que ofrecen eh, viajes, ¿no?, astrales y todo esto que echan mano, ¿quiénes? Los comerciantes, es decir, aquellos que usan estas plantas como fuente de ingreso, ya que se ha puesto de moda en la gente el buscar viajes astrales a través de estas plantas sagradas. Para mí son sagradas. No tengo ningún reparo en pronunciarlas así, porque son plantas maestras. Entre ellas, la más fundamental, diría. ¿Por qué digo fundamental? Porque de ahí podemos partir para el conocimiento de las plantas maestras. De una sola planta, que es muy sencilla, muy simple, que en su simpleza está su grandeza. Es lo que mi amigo lleva en el pecho, la coca, cuyo nombre original es cuca.
de manera que se puede pronunciar cuca escribir con una Q y una K. Ese es su fonema original. Es una planta auténticamente de este continente, originario de este continente de los apus, hoy día llamado América. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, sí, por supuesto. Entonces, a ver, bueno, ¿cuál es la diferencia del tipo de visión o la experiencia que uno puede tener entre la Jayapa o el San Pedro y la ayahuasca? Porque Jayapa es importante porque es como un punto neurálgico del mensaje de los apus. Lógicamente la ayahuasca y el San Pedro también, por eso si no le preguntarían más plantas, pero estas tres, ¿cuáles son qué visiones da cada Sus características, ¿no? Bueno, sí, claro. En las plantas maestras también existen lo que diríamos, inclusive me permito señalar corriente o vulgarmente, no especialidad. Por llamarlos de algún modo. Por ejemplo, la jayapa tiene como característica la apertura de canales de visiones para ubicar en referencia a algún detalle preciso. Por decir, a alguna persona se le perdió la bicicleta. Yo quiero saber dónde está la bicicleta. Voy donde un maestro de Jayapa. No voy a ir a donde bueno, sería mucho pedir ir donde un ayahuasquero o un sanpedrero. Digo yo mucho porque vamos a hablar luego de eso. Quiero hablar del Hayap. Su especialidad es bastante simple. Digo simple en el sentido de que es algo casi mecánico, por decirlo de algún sitio. Ya se conoce, el hayapeo conoce ya su procedimiento para encontrar la vibración de lo que está pensando su cliente. Es decir, todo se forja en la mente. Esa persona que ha ido porque se le perdió la bicicleta o alguien se la robó, desde el momento ese ya ha metido en su mente todo ese problema. Está latente, está vibrando. Entonces el hayapero, cuando toma hayapa, ¿qué hace? Le abre un canal a su mente. Y a su vez ya recibe mediante ese canal esa información mental, le saca, le extrae a su paciente. Y al recibir se forma ahí la misma vibración que se ubica. Esto, por ejemplo, nos aconteció cuando entramos la vez que fuimos entre 3 personas al Puchar a, a ver los petroglifos de Puchar. Entonces, para nosotros fue en ese momento llegamos en el camino, en el trayecto al Manú, que antiguamente era la capital de la provincia de Manú, pero cuando nosotros fuimos ya no era capital, era Salvación. Pero llegamos a la Boca Manú, se llama así, donde había una cosa de 6, 8 casas, claro, por supuesto, toditas con techo de paja. Y justamente no estaba el gobernador. Buscamos al teniente gobernador, no, al gobernador del lugar. Y nos encontramos con la esposa. Nos dijo que había salido de casa, había ido donde un maestro cayapero a traerlo, porque se les había perdido el micrófono del altoparlante que tenían en la comunidad. Hacía 2 días que había una fiesta y se perdió y querían saber dónde estaba el micrófono, que alguien se lo había sustraído, por supuesto. Eso nos interesó.
Cuando llegó el dueño de casa, trayéndolo al maestro Jayapero, ahí nos enteramos más de la situación y se llevó a cabo una ceremonia inmediatamente, la cual tuvimos la suerte de observarla, no compartir, sino observarla. Se nos permitió observar. Fue una ceremonia muy interesante que duró una gran parte de la noche hasta la madrugada. Al día siguiente, la señora, la dueña de casa, que era la preocupada por la pérdida, salió de la habitación donde estaba el jayapero y dijo: acompáñenme, vamos a ir al sitio donde me ha dicho el maestro que está el micro. Oh, me ha dado las señas. Acompáñenme, y le acompañamos. En un camino por la chacra, por Mazatlán, habían plantas de plátano, poquísimas, por supuesto, habían 15 o 20 plantitas, ¿no? En una de esas, la señora dijo: aquí me ha dicho, a ver, cuenten, 1, 2, 3, 4, 8, este es 9, y en la novena mata de plátano. Subió mi amigo hasta un buen trecho, mete la mano y ahí, ni bien metió la mano, agarró el micro. Esto es, ahí está. Eso es lo que hace el Jayapa. Hace otras cosas más, pero para sintetizar más o menos cuál es su alcance. ¿Ve? Es un alcance, diríamos, limitado dentro de nuestro consenso. En cambio, por ejemplo, el San Pedro, cuyo nombre original es Huachuma, con W, Huachuma. También se le conoce por el lado del altiplano con el nombre de Jahuacoley. Esta es una planta originaria, el Jahuacoley, originaria de Lemuria, del reino de Lemuria. Esto es del continente de Bud. Esto lo trajo el Araj-Bud, el patriarca de Lemuria de entonces, cuando tuvo que evacuar a este continente, previo al cataclismo que hundiría todo el continente de Mu y en consecuencia llevándose al fondo del mar a todo un imperio, a todo un reino llamado Lemuria. De ahí vino, evacuando este continente, el Araj-Bud, y al venir se trajo esta semilla, el huachum. ¿Y dónde? Y lo plantó muy cerca del lago Titicaca, porque el Araj-Bud llegó cuando evacuó su continente, llegó a su ciudad, colonia, que ellos tenían acá en este continente de los Apos. Ellos tenían un territorio, lo que hoy en día le llamaríamos una embajada, es decir, consentida, por supuesto, por los Apos, por los rectores de este continente, los señores Apos, de los cuales vamos a hablar también, ya hemos hablado bastante. Ahí es donde viene trayendo el disco y trayendo la llama Maxi y trayendo toda su laminoteca, donde estaba escrito las visiones de los Araj-Bud que habían transcurrido en 10.000 años de funcionamiento de aquel reino de Lemuria. Trajo todos esos 3 elementos: el disco, la llama máxima y toda la laminoteca. Y por supuesto que se trajo la semilla de Huachuma, porque ellos en su templo allá en Lemuria lo usaban, el consumo de esa bebida, de ese extracto del Huachuma, es un alucinógeno poderoso.
Y es una herramienta poderosa que abre canales por donde se producen visiones. Eso tenían que consumir en el templo de Lemuria, el Arach-Mu y sus 24 discípulos. Previamente a la ceremonia, tenía que introducirse con el consumo de esta bebida, y su consumo no es como, diríamos, tomarse un vaso de chicha o un brindis. No, eso no es para brindar. Hay muchos que han confundido eso. Amigos míos que me vienen a invitar, oye, vamos a tomarnos ayahuasca, vamos a tomar San Pedro. No, esto no es un vacilón. Esto es muy serio. Hay que saber tratar con mucha delicadeza, honrar a esa planta, las plantas maestras. En el templo de Lemuria, en el templo principal, donde estaba el Arach-Mu, el patriarca, dirigiendo la ceremonia, en el Salón de la Luz Blanca, cuya réplica está acá en Cusco, en el Coricancha. La réplica exacta, ni siquiera milimétrica, tendrían que decir micrométrica. Es la copia fiel, la reproducción fiel físicamente del recinto de la luz blanca que existía en el templo de Lemuria. Está aquí la réplica, porque hasta aquí llegó, hasta este templo del Coricancha, hasta ahí llegó el disco y la llana más. Ahí fue instalado y muchos años ha estado ahí. En ese templo se llevaba a cabo aquí mismo, cuando el Arach-Mu llegó a este continente, ¿no? A la ciudad portuaria que tenían como colonia, en las orillas del mar de los Atlantes. Ahí llegó. Y todos los que habitaban esa ciudad grande, portuaria, toda una región, por llamarlo así, ocupada por los lemurianos, que así como en una embajada, ¿no? Suponte una embajada en Lima, en nuestra capital, por decir de dónde, la embajada de Japón. Entonces, su personal tendrá que ser japoneses. Igual, en este sitio, en esa ciudad, vivían todos lemurianos. Cuando se enteraron que su patriarca iba a venir, evacuando el continente porque se iba a hundir con un cataclismo, lo esperaron. Para ellos era recibirlo al Arach-Mu. Ellos tenían un concepto del Arach-Mu, ¿saben cómo? No era como un presidente, no era un jefe, no era un director, un sacerdote, el más sabio, el hombre más longevo de todo el continente Mu, el hombre más sabio. En ese tiempo no era elegido que por voto popular. No, no, no. Este era producto de un sistema donde el más sabio dirigía los destinos del imperio, del reino. Ese señor vino, y cuando lo esperaron en su ciudad, colonia, todos se alegraron y dijeron, viene, que ni siquiera por nombre se atrevían a llamarlo. Decían, el sabio, la sabiduría en persona está viniendo ¿a qué? A vivir. No de paso, ni más ni de visita, a vivir en este continente, a vivir con nosotros. ¿Qué cosa es sabio? En ese idioma antiguo que hasta ahora ha llegado a través del quechua hasta nosotros, Wana,
Wanaj es sabiduría, experiencia misma. Ese es el término, Wanaj. Y la sabiduría estaba viniendo. ¿A qué? A vivir con ellos y vivir en ese su lenguaje se decía hasta ahora, tía. Vendría a ser el verbo vivir, el verbo radicar, el verbo asentarse. Cuando yo digo yo vivo en Cusco, quiero decirlo en quechua, digo Coscomantantiani. Vivir, yo vivo, tiani. Tiaseiku, estamos viviendo aquí. No kaikuna tiaseiku, nosotros estamos viviendo aquí. ¿No? Tía. ¿Quién estaba viniendo? La sabiduría, a vivir. Por eso lo bautizaron con el nombre de Tiaj, Wanajku, donde se asientan la sabiduría, donde viene a vivir la sabiduría en persona. Tiaj Wanaj. Ahora le conocen como Tiahuanacu y tienen más de 100 teorías al respecto de ese nombre. Discúlpeme, yo también aporto algo. Entonces, ellos trajeron esa planta mística, esa planta sagrada, esa planta maestra. Yo le he puesto particularmente por el cariño que le llegué a tener, porque me abrió los ojos, porque contribuyó a que yo cumpliera con mi deseo de abrir mis ojos y ver para ya no creer, para no seguir siendo un creyente más. Quería ver, esta planta me ha hecho ver. ¿Qué cosa me dirán? ¿Qué has visto? Es que es difícil es explicarles qué cosa uno ve ahí. ¿Sabes qué? Uno comprende realmente las cosas que suceden, todo lo que has visto, todas las experiencias de tu caminar en este mundo, cuando tú consumes eso, lo reúne y hace de que tu mente inclusive le saque el extracto a esas experiencias. Y ese extracto viene a ser conocido vulgarmente como sabiduría. Nosotros conocemos a ese extracto como sabiduría. ¿Por qué? Porque es el resultado positivo de todo lo positivo de cada una de tus experiencias. Eso te ayuda, te facilita el consumo de Huachuma, llamado también San Pedro, ¿no es cierto? También vas a tener cuidado de que no cualquier cactus es San Pedro. Por ahí un amigo me decía, acá en mi casa tengo una planta de San Pedro, ven, 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 entra, pasa, quiero que la conozcas. Cuando le mire, y yo, discúlpame, no es San Pedro esto, es un cactus, sí, una linda planta, pero no es San Pedro. ¿Quién te ha dicho? Bueno, a mí me han dicho, ese es nuestro problema, que nos dejamos llevar por lo que me han dicho. Nosotros entre humanos, entre bomberos no nos podemos pisar la mano. Somos humanos. Entonces, lo que me han dicho, tendría que corroborarlo, pues yo, ¿no es cierto? Para yo haberme enfrentado a los Andes, para encontrar a los andinos, ¿no es cierto? Yo ya no, yo no quería en ese momento ya escuchar lo que dicen. Ya me había cansado ese de disque esto, disque aquello, ¿y de dónde sabes? Así comentan, así dicen. No, pues no te dejes llevar de eso. Vamos a descubrir por nosotros. Y cuando yo aprendí que el uso correcto de estas plantas es muy beneficioso,
para encontrar lo que uno busca. ¿Tú qué es lo que buscas? ¿Buscas luz? Vas a encontrar luz. Si buscas tinieblas, te aseguro que también las vas a encontrar. Yo por mi parte, yo no te aconsejo que a uno u otro lado, ni siquiera me atrevo a aconsejarla, solamente a ponerles, a facilitarles para que vean. El decidir está por cuenta de cada uno. Cada uno decide y toma la determinación que quiera. Y si me piden algún consejo, yo no les voy a aconsejar esto o aquello. Lo que les voy a aconsejar es que tengan fe en ustedes. Es decir, si uno no tiene fe en sí, ¿qué podemos esperar de que tenga fe en Dios o en el universo? Aquí comienza todo. El ayahuasca, en cambio, es un nivel de visiones. Claro, el huachuma es totalmente visión. El Arashmu, en sus ceremonias, 2, 3 horas previas, o sea, la introducción de las ceremonias que se llevaba a cabo en el templo principal de Lemuria, que se repetían en Silustán, en el templo de la isla Umay, y que se repetían en el imperio de los incas, en el Coricancho. Para empezar, cada uno tenía una hornacina encima de su cabeza, en la pared del salón. Y en esa hornacina había un vaso de oro. ¿Por qué digo de oro? Porque en esos tiempos el oro no tenía un valor comercial. Su valor era sacramental, ritual, ornamental. Y era el único metal que no se puede corromper, de manera que era el más adecuado para contener bebidas verdaderamente sagradas. Ahí no se guardaba el huachuma, se guardaba el aja, también conocido con el término de chicha de jora, el aja, con J, ¿no? Ese aja producían cada uno, miren, esto es un poquito para darse cuenta de la importancia de esa ceremonia. Cada uno, el sacerdote y sus discípulos, cultivaban el maíz, del cual ellos mismos, cada uno elaboraba su propio aja. Este maíz, vamos a hablar directamente de los incas, cuando funcionaba el Coricancha. Hay un sitio en el Valle Sagrado de los Incas que se llama Yucay. Yucay. Este es un lugar que está cerca a Urubamba, el sitio estratégico de los incas para el cultivo del maíz. De manera que en todo el Valle Sagrado de los incas se cultivaba el maíz con una calidad de excelencia. Pero en Yucay se cultivaba el maíz de oro. Así era su nombre, Corizara. Cori, oro, y Sara, maíz. El Corizara que aún prevalece. Tú vas al mercado de San Pedro y, mamita, ¿dónde encuentro Corizara? Ah, ya está, señor. ¿Cuánto es el kilo? Tanto y compras. Es amarillo, es color oro. De ahí viene su nombre, maíz oro. Y de ese maíz se hace la mejor chicha. ¡Jo! Actualmente, ¿te imaginas en el tiempo de los incas? Yucay era el jardín del maíz de oro. Y ahí se cultivaba expresamente el maíz que iba destinado al Coricancha.
no para que ellos elaboren con ese maíz, ajá, como semilla, solamente escoger la semilla que iba a ir al Coricancha era un proceso, ya sabes, Ritmos, para sacar la mejor semilla. Poquísimas, pero la mejor semilla. Y eso llevaban cada uno de los sacerdotes, 24 discípulos y el director, cada uno recibía esa semilla y en los jardines del templo, cada uno tenía su surco. Y en ese su surco sembraba sus plantas con ese maíz, el maíz. Y cada día, ritualmente, cada los 25 iban. ¿Te imaginas el ritual de acariciar esa plantita que germinaba, limpiarla con sus manos, plantita por plantita, hasta que crezca? Por eso los cronistas, dice, yo no soy lector de los cronistas, pero me gusta cuando alguien que ha leído me cuente, eso me gusta escuchar. Y me decían, dice que en el Coricancha había un jardín de oro, que hasta los pajaritos eran de oro. Ujú. Bueno, eso ya son disfraces que pone a la gente, ¿no? Especulando siempre. Pero no es por eso que le llamaban el jardín de oro, era porque crecía el maíz de oro, así se llamaba. Y con la dedicación que lo hacían, era cada cada día verlos crecer, cada día acariciar cada uno de ellos a todas sus plantitas. Cuando crecían, brotaban las mazorcas y exactamente ellos eran sabios porque plantaban el día exacto cuando se alineaba la luna, el sol y los planetas y los astros. Ellos manejaban perfectamente, por eso eran discípulos, por eso eran sabios, eran ancianos y sabios. Sabían qué día mismo tenían que cosechar, que arrancar la mazorca. Si era lunación, cuarto menguante, cual, ellos con una precisión astronómica. De ahí ellos, cada uno llevaban a un taller dentro del templo, había un taller donde ellos elaboraban cada uno su propio aja con ese maíz cultivado así. Era una ceremonia su cultivo. Cuando hacían todos en conjunto, hacían el procesamiento de la maduración para que germine y se convierta en guiñapu. Todo ese proceso, ellos mismos con sus propias manos. Cuando ya estaba el aja elaborado, lo depositaban en ese vaso de oro que tenían ahí. Y cada uno ponía en su ventana trapezoidal encima de su lugar de asiento, encima de su asiento. ¿Para qué era eso? Ahora viene la cosa. Antes de comenzar la ceremonia, primero venía la, la ifesta del extracto del huachuma, el San Pedro, pero un extracto elaborado. ¿Me entiende? Cada uno bebía eso. El hecho solamente de llevarse a la boca un ritual, pero asombroso. Bebiendo eso, comenzaba ya un periodo, un tiempo, unos minutos de transición hasta encontrar lo que se llama corrientemente el vuelo, por decirlo.
Hay otros que le llaman la primera mareación. Qué lindo. Cuando yo tomé la primera vez ayahuasca en la selva, ¿no? Cuando nos fuimos con unos amigos hasta Pucallpa navegando el río en balsas, hechas por nosotros mismos. Hemos pasado 7 veces el Pongo de Maileque. Ahí, por la catedral de la Amazonía. Ahí en Cepagua fue mi primera experiencia. Bueno, entre los tres, nuestra primera experiencia con ayahuasca. Un verdadero ayahuasquero. Un maestro de la tribu de los Pirus. Piros mascos. Ahí. Entonces, cuando en la ceremonia misma, durante 3 horas, estaban todos en el proceso de encontrar a centrar su mente. Al frente el disco, al centro un pedestal ardiendo el maxi y al frente el sumo sacerdote, haciendo una línea y todos mirando en qué momento se iba a encender la línea, el hilo de luz. Para encontrar solamente eso. Mientras tanto, los efectos del huachuma había que controlarlo, había que regular su transportación. Para eso servía el acto. De cuando en cuando daban un sorbito de su aja y con eso neutralizaban cualquier desajuste en ese proceso, porque es todo un proceso evolutivo mental, donde la mente se aquieta totalmente, deja de funcionar, deja de pensar, entra en una verdadera meditación hasta encontrar eso. Y hasta que el sumo sacerdote encuentre el alineamiento del centro de su cabeza, donde esté la glándula pituitaria, de ahí tiene que desprenderse un hilo de luz que conecte el máquina con el centro del disco. Y se enciende una luz y los 24 comienzan recién a ver esa luz. Y ahí es donde se abre la visión. Por eso se llama un awaj. Awaj es aquel vidente, traducido vidente, el que ve. ¿Qué cosa ve? Lo que no podemos ver los comunes y corrientes. El awaj se abre ahí. Ya sea escenas del pasado o escenas también del futuro. En este caso vamos a hablar del pasado porque es por donde han comenzado, desde Lemuria. Ahí se le abre la visión de una explosión sideral, una gigantesca explosión cósmica. ¿Qué estaba ocurriendo? Que un mundo angelical de los miles de millones que están en ese proceso, un mundo angelical entró en implosión hasta grado 0 y de ahí comienza la explosión. Ya hemos hablado de que el universo está permanentemente implosionando, explosionando, implosión, explosión. Sí, esta vez esa visión de la explosión estaba naciendo nuestro sistema solar. Y eso el Arajmuro estaba viendo. Eso es pues una visión. Se le estaba abriendo pues el cráneo, por decir así. Eso es lo que los hindúes, los del Tíbet le llaman el tercer ojo. Es el ojo que ve más allá de lo físico. Ese ojo que ve, que transmonta lo material.
Y eso lo relataba el Arashmu. En este caso, el sumo sacerdote, cuando estamos hablando ya en el templo del Coricancha, ¿no? Su tercera morada, llamaríamos así, del disco, y él la llama más. Y él, el Arashmu, que casi siempre permanecía en silencio, esta vez hablaba y relataba lo que estaba viendo. Eso es lo importante. Y todos los asistentes, comenzando por el de su derecha, el asistente mayor, que era, y cuando esto en el caso de Lemuria era su hijo primogénito del Arashma, que era el escribiente. Él era el único que manejaba la escritura simbólica. Entonces, todos escuchaban lo que hablaba el Arashmu mientras miraba, veía eso, esas visiones, relatando lo que estaba viendo. Pero lo pronunciaba por segmentos, una frase o todo ¿no? Lo que llamaríamos en un libro todo un párrafo, lo expresaba y el primer discípulo de su izquierda lo tenía que repetir exactamente como había escuchado del Arashmu, en voz alta, como para que todos lo escuchen. Cuando terminaba él de repetir esa frase, esa oración, le tocaba al otro, hacía lo mismo, de manera que toditos repetían y después de 25 repetidas, eso quedaba impregnado en cada uno de su memoria, de todito. Y él, en este caso el último, el de su derecha, que era el escribiente, también hacía lo mismo, repetía. Luego el sumo sacerdote volvía a expresar otro trecho de su relato. Y así, eso demoraba pues horas. ¿Me entienden? 4, 5, 6 horas en plena ceremonia. Una vez terminado todo, se apagaba el hilo de luz, terminaba la ceremonia, todos se iban a sus aposentos y el de su derecha, el escribiente, se iba a su taller, donde tenía listas, como hoy en día entras a tu escritorio y encuentras una ruma de papeles en blanco, hojas en blanco. Él encontraba una ruma de láminas, ¿no? De oro, hojas de oro, donde escribía, no con un lapicero ni con un bolígrafo, será pues con un buril, haciendo símbolos. ¿Te imaginas en 10.000 años de ceremonias cuántas láminas habrán hecho? Todo eso constituía la laminoteca que se trajo el Arashmu a este continente junto con el disco y la llama Mars. Hasta donde en la ciudad portuaria que luego se convertiría con el nombre de Tiahuanacu, donde mora la sabiduría. En cambio, hablemos ahora de un poquito del ayahuasca. Ayah, en una terminología antigua, ayah es muerte. El ayahuasca permite el desdoblamiento. Es decir, te desdoblas de tu cuerpo, sales de tu cuerpo. El cuerpo permite que tú te retires del cuerpo, pero dejando un hilo, un cordón umbilical. Ese cordón es astral, que sale justamente de tu ombligo, ¿no? Y cuando tú sales de tu cuerpo, sales unido a tu cuerpo, no te despegas de tu cuerpo. Porque si te despegaras de tu cuerpo, de ahí viene su nombre. Porque si tú no
lo haces correctamente, estás en serio problema. En cambio, si tú lo haces correctamente, bajo la dirección de un experto, de un maestro, ¿no? Un ayahuasquero, pero de los auténticos, pues, que son poquísimos. Entonces tú vas a salir de tu cuerpo y el maestro ese ayahuasquero tiene que controlar tu viaje. De ahí que viene mi recomendación de que cuando lo hagas siempre bajo la tutela, el asesoramiento directo de un maestro. Porque él es el que va a gobernar tu vuelo. Tú vas a salir volando, pero no necesariamente por los aires, sino por las otras dimensiones. Ahí vas a encontrar inclusive hechos no solamente del pasado, hasta del futuro. Esa mi primera experiencia con ayahuasca, una de mis visiones, le llamaremos, ¿no? No es precisamente visión, es estar ahí, no es simplemente ver, sino estar en una situación. Yo me encontré en una de las muchas situaciones, les voy a narrar brevemente lo que me ocurrió en mi primera experiencia con ayahuasca. Una de esas, entre comillas, le pondremos visiones, ¿ya? Yo me encontraba en un océano ilimitado y podía ver la curvatura del mundo en el horizonte. Yo me encontraba en una balsa de 5 palitos delgados, que era justamente la balsa que habíamos construido entre los 3, que habíamos navegado a través del Pongo de Mainique y llegamos hasta Cepago. Esa misma balsita de 5 palitos, yo estaba sentado en un extremo y en el otro extremo mi esposa. Y en el centro mis 2 hijos que tenían 4 años, 5 años, y el otro 2, 3. Yo estaba ahí. No era que estaba viendo, sino estaba viviendo una situación. Y no había ni un árbol, ni una flor, no había nada en medio de un océano interminable. ¿De qué? ¿De agua? Yo metí la mano y no era agua, era barro, era lodo. Y en el hecho encontró mi mano una rama, que arrancó la rama y era la rama de un arbolito seguramente, una rama con hartas hojas. Yo comencé a sacar las hojas y a retirar el barro de las hojas y ponerle en la boca de cada uno de mis hijos y alcanzarle a mi esposa. Y yo comerme los palitos que habían quedado, como una expresión de que lo que iba a suceder en algún momento era así de grave, que este mundo en algún momento llegará a convertirse en un globo de lodo, porque no habrán ni continentes ni mares, todo se mezclará, porque ya he repetido, no es que va a ocurrir un cataclismo, va a ocurrir la suma de 4 cataclismos. El cataclismo gobernado por el elemento aire, el gobernado por el elemento agua, el gobernado por el elemento fuego y el elemento tierra. Tierra, terremotos, pues. ¿Qué? ¿De 8 grados? Esos son temblorcillos. Temblorcillos. No quiero que me acusen de alarmista. Dentro del mensaje que llevo en mis manos está la obligación de tener que decirles esto, para que cada uno ponga las barbas en remojo por sí mismo. Nadie en este mundo va a cambiar a la humanidad, nadie. Esta humanidad va a perecer.
Solamente va a ser rescatada la semilla del hombre, pero esa semilla tiene que brillar de excelencia, de pureza, si no, no sería la semilla casi del hombre. Eso me ha enseñado que hay que abrir la conciencia. Entre otras cosas, estas plantas ayudan, son herramientas poderosas. El ayahuasca es una herramienta poderosa que te permite abrir las incógnitas y los misterios de la humanidad. Nosotros en esta humanidad vivimos encerrados en cuatro paredes de misterios, de creencias, de prejuicios. Tenemos que romper las paredes para encontrar la luz de la verdad. Entre humanos, nadie es poseedor de la verdad. Ahí la verdad está latente. Si la capturas, qué dichoso, bienaventurado. ¿Es posible? Claro que es posible. No que es posible. Pero la verdad, te cuento, no habita en los seres humanos. La verdad habita en el hombre. Por eso el maestro recomendaba, déjalo todo. Y todo quiere decir, deja de ser humano, limitado, encerrado, enclaustrado por la economía, por la ideología y por la religión. No, nosotros somos de origen de la luz, somos libres desde el origen, libres del pensamiento, pero hablé también que hace 22.000 años nosotros los hombres de este planeta recibimos la visita ingrata de muchas legiones de seres acorpóreos, hambrientos de succionar nuestro pensamiento, y fuimos víctimas de un asalto. Nos han secuestrado la mente. Desde entonces hemos perdido la condición de hombres y nos hemos convertido en seres humanos. Fíjense a lo que me ha llevado la ayahuasca. Yo ya no necesito tomar ayahuasca. Ya no necesito tomar San Pedro. Me han dicho, tomaremos, que mira, que no. Yo ya no. No es que no lo quiero. Por un lado, primero, que le tengo mucho respeto. Segundo, que tengo mucho cuidado de su administración. No me creo todavía yo capaz de llevar a cabo lo que su función lo dice. Para mí es suficiente lo que yo ya lo llevo en la sangre. Si alguna vez tú tomaste ayahuasca, eso ha quedado en tus genes, ni siquiera en tu sangre, hasta dentro. Por eso es que ahora, cada vez que entro en estos temas, fluye ese espíritu de la ayahuasca, el espíritu del San Pedro. Hace poco hablé del San Pedro, ese rato estaba fluyendo de mis genes esa esencia. Ya lo tengo en mí. Ahora que estoy hablando de la ayahuasca está hablando, porque lo tengo dentro de mí. ¿Para qué decir de la coquita? La coca, creo que no se los he dicho todavía, es la clave de la clarividencia, es la clave de la telepatía. Cuando llegaron los Acus hace 22.000 años a este planeta, precisamente a este continente que ahora le llamamos América, a este sitio que ahora le llamamos Cusco, cuando ellos llegaron, traían un mensaje lindo. ¿Para qué? Porque en ese tiempo nosotros no conocíamos ni el cuchillo. Lo único que teníamos sobre nuestro cuerpo era una hoja de parra ocultando nuestros genitales. Eso era.
De manera que ellos traían un mensaje para convivir entre nosotros, porque acabamos de pasar una crisis tremenda, el cataclismo de aire que se había producido hizo que dejáramos el mejor sitio del mundo, donde crecía y producía todo lo que produce el planeta y lo mejor. Ahora le llaman el Edén. Tuvimos que desalojar eso por el cataclismo de aire que se produjo. Y fuimos víctimas del engaño de las esencias oscuras del universo, que nos hizo creer que ya con el pensamiento éramos dioses y que podíamos desligarnos del universo. Y le creímos y nos desligamos del universo. Y entonces la respuesta del universo fue: entonces comerás el pan con el sudor de tu frente. Y ahí se instituyó el trabajo. Nosotros no sabíamos nada. Éramos víctimas de un pánico, los que nos habíamos salvado, pocos que nos habíamos salvado de aquel cataclismo. Pero vivíamos traumados, ensimismados en nuestras cuevas. No queríamos saber con nadie nada. No nos comunicábamos con el vecino que era nuestro congénere. Vivíamos en un aislamiento cada uno con su mujer y sus hijos. El resto para él nada interesaba. Eso no era bueno. Cuando llegaron los apus, nos dijeron: vengan, vengan. Nos reunieron a los más ancianos del continente en un sitio que hoy se llama Cusco. Ahí nos reunieron aquí más de 3.000 ancianos. Yo estaba ahí y posiblemente ustedes también. Posiblemente, digo, no quiero atreverme a más. ¿Y de a qué? Para enseñarnos los secretos de una convivencia entre nosotros. ¿Saben? Hasta ahora mantenemos, no tanto como vigente, es decir, no oficialmente en los Andes, el Aini. ¿Qué cosa es el Aini? Actualmente en las comarcas, en las aldeas de las serranías del Cusco o del Perú, se produce, no en secreto, pero muy reservadamente, no es oficial. El gobierno, el Estado no lo considera, pero las costumbres y las tradiciones de los pueblos mantienen. El Aini es la colaboración entre los seres de una comunidad. Si quiere haber progreso, tiene que haber el Aini. Tú solo no ibas a poder. ¿Saben qué cosa nos dijeron los sapos? Mira la fruta que crece al otro lado del río. Y tú aquí, y se reparten un plátano entre toda la familia. En cambio allá, mira cuánta. Es que no podemos pasar el río porque nos ahogamos. Ah, no puedes tú. Pero si hacemos un puente, pueden pasar todos. ¿Yo qué voy a poder hacer un puente? No tú. Háganlo entre todos. Junta a 50 de tus vecinos y entre los 50 lo van a hacer en una semana. Y eso les va a facilitar. Eso se llama convivencia. Es decir, vivir en una sociedad. Hagamos de la vida una sociedad. Todos trabajemos para un bienestar colectivo. Eso se llama la minca, que ahora existe en los pueblitos, en las comunidades todavía. Cuando alguien dice: ¿sabes qué? Voy a sembrar mi papita en mi topo de terreno. ¿Me puedes ayudar? Mañana es mi siembra. Se compromete, va donde el otro. ¿A qué? A invitarles a la INI.
Es decir, que me favorezcan con un día de trabajo o dos o qué sé yo, y en un día lo cosechamos o lo sembramos un chacrín. Pero conste de que yo tengo que devolver eso cuando al otro le toque sembrar. Papita, tengo que ir yo a devolver. Ese es el AINI. Y hasta ahora, miren cómo nos dura. Han pasado 22.000 años. ¿Será tan profundo esto del AINI? Ah, entonces, así fue que ellos nos dijeron, vayan ahora, regresen a vuestros sitios llevando estos mensajes que les hemos traído y enseñen en vuestras comunidades, en vuestras aldeas esto. Y para transmitirlos, en ese tiempo no había celular, no había teléfono, no había telégrafo, ni cartitas, no había nada. La única opción que nos quedaba para que cada uno de nosotros, al regresar, teníamos que mantener informados a los que se quedaban. ¿Y cómo era la comunicación? Tenía que ser usando algo que nosotros traíamos desde nuestro origen. Cuando éramos hombres, nosotros nos comunicábamos mentalmente. No necesitábamos hablar. Teníamos la telepatía incorporada en nuestro ser. Entonces los apus nos dijeron, esa telepatía ustedes la tienen dormida dentro de ustedes. La clarividencia, la clariaudiencia, son poseedores. Solo que con ese cambio que ha ocurrido, estas facultades se han dormido. Y esta hojita que ustedes tienen acá en vuestro continente se llama punta. Esta hojita tiene la facultad de abrir los canales para producir la telepatía, es decir, para encontrar la forma de comunicarse a través del pensamiento. Eso es telepatía. De manera que si hacemos el uso correcto, aquí no me van a venir, yo me he ido a comprar coca del mercado y no pasó nada, no es así, pues, ¿lo entiendes? No es así. Tiene que haber tienes que ser preparado desde adentro para encontrar las claves por donde tienes que acceder a la llave maestra. Por eso que la coquita nos ayuda a transportar una idea mental. Cuando yo elevo un quinto, que es un quinto, la reunión de 2 o más hojas de coca, no 3 ni 5, cualquiera, puede ser 18. Si tú quieres, pueden ser 30 hojas. Pero a más cantidad, menos calidad. Por eso es que cuando hagas un quinto, para dedicarse a nuestro Ititaita, te recomiendo que tu quinto sea solo de una hoja. Me dejo entender esa proyección de categoría, de nivel que tiene. Yo le llamo a los mensajes, por eso, aún cuando quiero mandar un mensaje, me han dicho que a través de que los cerros tienen espíritu y los cerros son los apus. No son apus los cerros ni las montañas. Las montañas y los cerros grandes, qué sé yo, los nevados, son antenas que reciben tu mensaje mental y lo transmiten hasta la morada de los apus, al catí, donde ahí moran verdaderamente seres humanos, pero con una calidad, mira, de sabio para arriba. ¿Me entienden? Que el menor de los cargos es sabio.
el más pequeño. Ya te puedes imaginar los que están encima, los superiores. Ahí están los apus que reciben mentalmente tus transmisiones que vienen a través de las antenas. Cuanto más grande una montaña, su antena cubre más territorio y recoge las intenciones de mucha más gente. Cuando esas proyecciones mentales, que vulgarmente se le llaman los pagos, los despachos, que está tan popularizado y, perdón, tan contaminado. Es como si tú estuvieras con sed y yo te alcanzara un vaso con agua pestilente. Es agua, sí. Yo te diré, bébela, es agua, sí, pero mira la basura que hay adentro, mira, todo eso voy a beber. Pero es agua, sí, pero quítamelo eso. No, habría que un proceso de purificación o algo. Tiene que ser muy, muy, muy profundo. Eso tiene que ser mentalizado por llamémosle por un maestro, no por cualquier improvisado. Peor si por en medio hay un interés económico, qué sé yo. No, no, no. Por eso, estas cosas tienen que ser un proceso mental que incluya, es fundamental, un proceso mental que incluya los sentimientos. En tu cabecita está la mente y en tu corazón están los sentimientos. Esos sentimientos tienen que brotar, pero en calidad de intención. Siempre he dicho, cualquier cosa comienza por la intención. Si es una intención sana o no lo es. ¿Es de buena voluntad o no lo es? Si es de mala voluntad, yo particularmente no me presto para eso. No quiero, no me presto, no me hace falta, no lo necesito. Más me inclino por la buena voluntad, por el servicio, con amor, la entrega, por dar antes que recibir. Eso tienes que mentalizar, tienes que no solamente mentalizar, sino tiene que haber un sentimiento que lo impulse desde tu corazón, impulse ese pensamiento que está brotando y eso, si le pones a esa carta que le estás mandando a tu app, te está enamorada de los apps. Y esos van a recibir ese mensaje porque tú lo estás dirigiendo a través de una de sus antenas. Esa antena puede ser cualquier montaña, son antenas. Elige la que tú quieras, la que te llame. Si está cerca y te llama, siente su llamado ahí. Yo, para entenderlo mejor, hasta hace unos 30, 40 años atrás, existía todavía la carta. Las cartas en papel con su sobre, ibas al correo y antes de meterlo al buzón, en la ventanilla comprabas unas estampillas. Si no tenía esa estampilla pegada al sobre, no, ni iba a salir, ¿no es cierto? Esa carta ni siquiera sale. Tiene que haber una estampilla para que le permita viajar esa carta. Es su garantía de que ha de llegar a su destino, esa tu carta. Cuando yo me dirijo a mi apu, a un apu, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy enviándole una carta. Mis intenciones, eso es una carta. ¿Me entiende? Y esa carta, si no le pongo su estampilla, dudo mucho que llegue a su destino. ¿Y qué cosa es la estampilla? Es el ímpetu de coca que tú haces. Esa, yo le he puesto de nombre, es la estampilla de mi carta. Cuando hago mi quintu, estoy poniendo a mis intenciones esa fuerza,
para que se transmita ese mi pensamiento, llegue a su destino. Y en la morada de los Apus, el Apu que tú has elegido estará atento a recibir ese tu mensaje. ¿Me dejo entender? En la morada de los Apus. ¿Y dónde queda? Aquí cerquita al Cusco, en el otro departamento vecino, en Madre de Dios. Su provincia, el Manu. Manu, no Manú, como dicen, eso ya lo han degenerado. Manu. Es místico ese nombre. Ese lugar es poderoso. Allí han escogido, ese sitio han escogido los Apus. Ese mismo Apu que construyó la morada de los Apus, debajo de lo que hoy día es la ciudad del Cusco, allá adentro hay una ciudadela. Claro, ahorita ya está en ruinas. Creo que ese es el término. Semidestruido. ¿Por qué? Porque ocurrió el cataclismo. Ese es templo y morada. Ahí se reunieron de los 3.300 ancianos que fuimos convocados, hubo una selección primero. Después de haberles dado la primera charla y haberlos devuelto con esa charla, ese conocimiento a sus sitios, se quedaron unos escogidos, seleccionados, porque tuvimos que pasar los 3.300 una especie de examen, una evaluación. Y los que aprobaron esa evaluación demostraron que estaban en capacidad de recibir más información. Se quedaron un grupo aproximado de 300. Mejor hablaré, nos quedamos. El resto fue a su lugar de origen, llevándose lo que hasta entonces habían recibido esa información. Y los que nos quedamos, tuvimos que recibir otro curso, por llamarlo así de algún modo, ¿no? Otro curso, ya superior, por supuesto, con conocimientos ya un poquito más avanzados, ya justamente, ya conocimientos de primera intención de las hierbas, de las plantas medicinales, alimenticias, qué comer, qué no comer, cuáles sirven para esto, qué sirve para la vista, qué sirve para los riñones, etc. Entre esos, las plantas maestras. Ya un curso de conocimientos más superiores. Llegado el momento, también de ese grupo, fuimos sometidos a otra evaluación para reunir solamente a 72. Me preguntarán por qué 72 y no 50 o 60, 80. Porque 72 obedece en la numerología cósmica un número importante. En otro momento lo vamos a hablar. Ahorita no podemos dejar este tema. Quedaron 72. El resto fue regresado a sus sitios, pero ya con un grado, aún así con un sacerdocio, ya con dominio de más territorio para difundir estos conocimientos. Y de los 72 que nos habíamos quedado, a recibir otro ya mucho más superior, un curso, ¿me entiende? Tanto ya conocimientos astronómicos, posiciones, de dónde habían venido ellos. ¿De qué? De la misma galaxia, por supuesto, de la Vía Láctea. Pero ¿de qué constelación? ¿Y cuál era su función allá? Estos seres Apus, porque venían del mundo de los Apus, o sea, el mundo se llama Apus. De ahí venían ellos. Nos hicieron conocer, nos hicieron saber cuál era su estructura. Ellos ya tenían otro nivel, ya no eran de nuestro nivel. Nosotros estábamos en una dimensión
todavía inferior. Ellos ya eran superiores, ellos tenían cuerpo inmortal. Ellos no necesitaban alimentarse, ni comer zanahorias, ni lechugas, ni nada, porque su cuerpo ya no era de nuestra naturaleza. Ellos se alimentaban de energía nada más. Energía, la que Einstein llama la energía más poderosa del universo, el amor. De eso viven. Entonces a nosotros nos enseñaron todo un curso ya extremo. Y hubo otra selección, ya la definitiva. Tenían que encontrar a los 25 ancianos ya más capacitados. Al resto volvieron a sus sitios de origen ya con un grado superior cada día. Pero sí, ¿cuántos se quedaron de los 72? 25. 25. Un número cósmico. Y de los 25, otro curso ya mucho más elevado y otra selección. ¿Para qué? Para obtener a uno. Tenían que seleccionar a uno y quedaban 24. Ese uno era el sacerdote, el sumo ya, el máximo, o el grado de patriarca, que tenía 20. Los demás pasaron a conformar el Consejo Mayor de Ancianos, sus 24 discípulos. Lindo es esto. Acá en el Coricancha encontramos los 25 hornacinas. A la derecha, 12 y a la izquierda 12 discípulos. Se llevaba a cabo las ceremonias idéntico como en Lemuria y como en Silustami, igualito. ¿Ah? Ahí, esos 25 eran para esas 25 personas, cada uno con nuestras familias, llamado también prole. Hoy en día, ¿a qué le llamas familia? A ti, a tu mujer y a tus 2, 3, 4 hijos. Eso es familia, ¿no es cierto? Y prole, ¿qué cosa es una prole? Es todo lo que desciende de ti. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus bistataranietos. ¿Por qué? Ahora es difícil tener bisnieto. A estas alturas nosotros vivimos máximo 80, 90 años, 100 años con las justas. En ese tiempo, cada uno de los ancianos, el menor, el más chibolo, tenía 250 años. Por decir, estoy usando un lenguaje popular para dejarme entender. En consecuencia, su prole se extendía hasta los bistatarabuelos, a bistataranietos. Ya no eran 30, ya no eran 60, ya eran 200, 250 miembros de tu prole. Y de 25 proles pasábamos de 2.000, cerca de 3.000 personas, hasta los niños. Para todos ellos nos construyeron los apus. No una habitación, tampoco un mini departamento de soltero, ni una casa. Escúchame, una pequeña ciudadela con habitaciones para familias, con callejuelas, con todo, con salones, con un salón gigantesco, con el salón de recepción para los apus. Cuando terminaron de construir los apus, todo esto, que demoró pues años. Por eso en algunos libros sagrados, a los que he tenido por suerte acceso muy limitadamente, se habla de que
A este mundo llegaron dioses del universo, de los cielos, y que estuvieron conviviendo con los humanos un tiempo, y que después de un tiempo regresaron. Sí, tiene mucho de verdad esto. Estos señores Apus, igual que los que descendieron a Mu, igual que los Poseidones que descendieron a la Atlántida, los Apus, terminado su objetivo, regresaron a su mundo de origen, habiendo cumplido su misión, dejándonos encargados que los que estuvieran en todo lo largo y ancho de este continente podían comunicarse mentalmente con su centro, que era Apu Mayor. ¿Por qué digo Apu, el que estaba adentro? Los ancianos, escuchen esto. Cuando yo hablo, me dicen, ¿qué son los Apus? Hay dos clases de Apus, los terrenos y los celestiales, o sea, los galácticos. ¿Por qué? Porque cuando ellos terminaron su labor y nos dijeron, ahora todo lo que les hemos enseñado, las ceremonias que tienen que hacer, por eso les hemos construido este recinto para que hagan vuestras ceremonias, todo eso. Cuando hagan ustedes todo esto, ya saben qué van a hacer. Ahora nos vamos a regresar, pero no estamos yéndonos para siempre. Vamos a regresar de cuando en cuando a ver vuestro desarrollo. ¿Ya? Para eso se mandaron, ellos mismos construyeron, igual que la morada, la ciudadela, una puerta. Yo le llamo la puerta galáctica de la morada, donde llamamos a Sacsayhuamán ahora. Todo eso es decorada en una puerta. Hay un círculo que le llaman el Buyujumarca, que es la base, está tapiado. Eso es hueco. Eso es un túnel vertical, un cilíndrico. Está tapiado. No lo han hecho los incas ni nada. Ese tapiado es hace 12.000 años que tiene de tapiado, sellado. Esa es la puerta galáctica. Los Apus regresaban temporalmente en su nave que permanecía suspendida, de donde descendía un chorro de luz, y dentro los tres Apus que habían venido originalmente, los constructores, regresaban, y hay adentro de este túnel vertical hay un salón, que es donde se congregaba el Consejo Mayor de Ancianos de Apus, y ahí los reciben. Cuando se fueron, nosotros los que nos quedábamos, totalmente satisfechos, totalmente contentos por esa ayuda semejante en pro de nuestra convivencia. Ellos habían forjado en nosotros que andábamos dispersos. Ellos nos trajeron la idea de vivir en sociedad. Estaba naciendo la sociedad humana. Al momento de terminar su misión y despedirse, no para siempre, nosotros los que nos quedábamos contentos, muy satisfechos, en una sesión acordamos pedirles a los Apus que nos permitan llamarnos a nosotros mismos también Apus, en honor, en homenaje. ¿Cómo decir? Hoy en día diríamos nombrarles nuestros padrinos y que nos permitieran llamarnos Apus. ¿Por qué? Porque nuestra tarea, nuestra función era recibir los mensajes y trasladarlos, ¿no? Hasta donde están ellos, hasta su mundo. Y nos autorizaron a llevar su nombre. Entonces, ¿quiénes vivían dentro de la morada? Los Apus terrenos. De ahí que todos se dirigen a los Apus
que después de vivir 12.000 años, 10.000 años ahí debajo de lo que ahora es la ciudad del Cusco, entre sus múltiples visitas que hacían ellos, en una de esas nos dijeron, tienen que evacuar este sitio, vuestra morada, porque va a ocurrir en el planeta el último cataclismo, el que corresponde a la Tierra. Y va a haber una transformación general. Y ustedes, vuestra morada se va a perjudicar. Tienen que evacuar. Cuando le preguntamos, ¿y a dónde vamos a ir? Nos dijeron, ya tienen otra morada. Ellos ya nos habían construido otra morada, que queda justamente en lo que hoy día es la provincia del Mano, una gigantesca montaña a lo que los lugareños le conocen con el nombre de Apucatinti, con N. Cuando yo fui ahí por 3 veces, en la última que fui le dije, quítenle la N y es su nombre auténtico, Apucatiti. Titi es padre, el padre de los apos. Ahí vive con toda su prole. Así, así, por supuesto. Muy bien. Muy bien, don Rubén. ¿Alguna pregunta más seguramente? Y sí, bueno, tal vez solo esto como para colofón nada más, porque si no tendríamos que extendernos bastante, pero aunque sea una opinión de justo estos últimos recientes hallazgos arqueológicos sobre Sacsayhuamán, que seguramente usted ha escuchado, de las chincanas, como que comentaba, ¿qué opinión le merecen? Ya prácticamente las están encontrando, usted ha hablado ya de esto en algún momento, usted también. Solo como para despedirnos con esta pequeña pregunta, ¿qué nos podría decir de las famosas chincanas? ¿Las veremos en nuestra prole, las verá con nosotros? ¿O quién? ¿O pasará como ha pasado antes que, bueno, se cierran y ya no accedemos a esto? Sí, no ha de quedar últimamente nada escondido. No quiero hablar de tiempos ni plazos, no me corresponde. Pero lo que están haciendo actualmente los arqueólogos en este quehacer de encontrar respuestas a estos enigmas, porque se presentan como enigmas. El Paititi mismo es un enigma, ¿sí? ¿No es cierto? Las chincanas también son otro enigma, pero no quedará enigma sin resolver. De manera que cuando a mí me invitaron a conocer estas excavaciones, mm, eh, habrán, como dice el mismo arqueólogo, nos equivocaremos al comienzo varias veces, pero yo tengo la confianza de que vamos a encontrar esas chinganas. Y ahora me confirman ustedes de que están encontrando. Y cuando yo era niño, cuando era pequeño, ustedes también seguro, habrán jugado bastante entre chicos con ese juego de la gallinita ciega, ¿no? Vendarse, alguien escondía algo y había que ir, y todos decían, cuando la gallinita, la persona enseguecida iba así tanteando, buscando, le decían frío, frío. Cuando se acercaba al sitio le decían caliente, 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 ¿no? Cuando se alejaba del sitio decían frío, frío, frío. Eso hemos comentado con Francisco y Ángela. Ellos me hicieron esa pregunta. ¿Qué te parece, Rubén? ¿Estás viendo cómo están excavando? Y yo le dije a Ángela, frío, frío, frío. Ah, ajá. Y hace 2 días he pasado por el frente a la iglesia de Santo Domingo y he visto que ya lo han tapado. Sí, correcto. Lo que pasa es que ese bloque se ha Sí, inundado. se ha inundado, ha habido una inundación. Entonces, estas cosas no obedecen solamente a la parte tecnológica, a la parte ingenieril o antropológica o arqueológica. ¿Entienden? Ellos cumplen su trabajo, pues, rigurosamente técnico.
Más allá de lo físico, yo pregunto si han hecho algún estudio metafísico. Está contemplado dentro de los estudios científicos la metafísica. ¿Qué cosa es la metafísica? Es profundizarse más allá de lo físico, ¿no es cierto? Y eso es justamente, por ejemplo, la telepatía. ¿Está estudiado dentro del campo físico? No, la telepatía está estudiada dentro del campo metafísico. ¿Y qué cosa es eso? Ya es el dominio mental. Ya no hay, aquí ya no entran a, a jugar en las proteínas, las vitaminas, ya no. Y ni las vacunas, ya no. Aquí es otro, a nivel mental, la proyección mental. Ya hablamos de energía, energías sutiles. Entonces, lo que están haciendo ahorita los arqueólogos, ¿eh? Sí, están tocando las puertas de lo incógnito. No sé qué tan preparados estarán dentro de esos campos. Dentro de los campos académicos, por supuesto que sí. Son arqueólogos con título, hasta con diplomas, qué sé yo, con experiencias, qué sé yo. Muy bien, lo sé del otro. Que todo salga bien. Pues Esperemos, yo también espero que todo salga bien para que todo se ratifique lo que yo vengo hablando. Porque ahí está, si logran hacerlo, en buena hora. Yo voy a ser el primero en felicitarlos a los arqueólogos. El primero. ojalá, pues, o sea, Sí, fíjense, porque también es difícil porque encuentran cada vez esto que fue explosionado e implosionado por no la dinamita, sino nos decía por la pólvora, ¿no? Barriles de polvo. Barriles de pólvora que en tiempos pues de la República, conquista y República pues han ocurrido estos derrumbes, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por lo menos de lo que hemos visto existen, ¿no? Físicamente, así que es una gran maravilla esto. Pensamos nunca, ¿no? Con León, nunca lo íbamos a ver, ¿no? O sea, iba a quedar como un mito, una leyenda, y es para nosotros que venimos de fuera, bueno, de diferentes partes del Perú y del mundo, ver que están abriendo túneles en Sacsayhuamán, o sea, nos parece algo increíble, ¿no? Porque cuántos años, no sé si no han permitido o no han tenido la intención los arqueólogos, cientos de años o bueno, décadas de ni siquiera meter una lámpara para ver si esto era cierto. Y ver esto me parece surreal, me parece como como que una leyenda se vuelve realidad y bueno, pues ojalá se dé. Bueno, don Rubén, muchísimas gracias por su fina atención y de repente alguna palabra final de en cámara que estás, pero para que pueda. Bueno, y le queríamos hacer llegar de parte del público, en realidad, que nos pueda comentar en dónde podemos conseguir sus libros, ¿no? Sobre todo este que ha causado furor. Este les gusta mucho. este libro, El mensaje de los Apuses, pues viene a ser el libro emblemático de mi producción literaria. ¿Por qué? Porque el, el periodo que me ha permitido llevar a cabo la realización de este libro hasta que fuera publicado como libro, 33 años. No quisiera decir investigación, porque eso suena inmediatamente a un análisis científico. No, yo no uso la ciencia, no uso la tecnología, el academicismo. Por eso es que mis libros, mis libros son novelados, porque me ayuda mucho la forma de escribir, de poner el mensaje sobre un vehículo. Yo lo considero sobre una nave, un velero, impulsado por el viento, por la naturaleza, que conlleva un mensaje. Entonces, pero lamentablemente esta edición ya se ha agotado ya. Ya en la librería donde venden mis libros ya les queda unos cuantos para atender. Y estamos empeñados en hacer una nueva edición.
Pero como esto no tiene ningún carácter comercial, yo no soy empresario, yo no soy comerciante, ustedes lo sabrán. Por las justas, cuando me preguntan ¿qué es usted? Tengo que decir soy escritor, aunque no sería lo correcto, digo yo. Pero para salir del paso, ya que publico y escribo libros, no sería nada extraño que yo fuera conocido como escritor nada más, autodidacta totalmente. Entonces, estamos con el propósito de llevar a cabo otra edición. Esta ya es la tercera. Queremos hacer una cuarta edición para seguir sosteniendo este propósito de difundir este conocimiento entre las personas de todo el mundo. No solamente los cusqueños, nosotros, los peruanos, los americanos, que esto trascienda al otro lado del mundo, a España, a Francia, Inglaterra, a Japón mismo, para que los japoneses se enteren, son mi familia, yo soy hijo de japonés. Sin embargo, casi ningún japonés ha tenido acceso todavía a este libro, porque se enteraría de que Manco Cápac era su paisano. Y eso sería un boom. Pero dejemos las cosas. Yo no quiero forzar esto desde el plano comercial. Repito, yo no soy empresario, pero es necesario hacer una nueva edición. Los otros libros aún todavía subsisten, ¿no? Así que puedo también agregar a vuestro interés esos otros libros como Cuscampure, El Peitipi, que también se está agotando, pero haremos otra edición. Muchas gracias. Gracias a Materia, gracias a León, ¿no? Por vuestra invitación a que me permitan decir estas cosas. Prometemos a León para que salga esa entrevista en Código Viracocha también. Vamos a colocarlo también en el canal COVID. Sí, si usted dispone de tiempo para hacer un Zoom con Taiwán, ¿no? En tiempo real, ya coordina. Sería increíble para su comunidad de allá. Qué lindo. Así que como a usted le gusta le gustan los directos, entonces, a que lo vemos en la escuela los domingos, así que ahí coordina. También los invitamos a que se unan, ¿no? En las transmisiones que son los domingos, a través de la página oficial del señor Rubén Iwaki, Sí, en Facebook, ¿no? Facebook. Rubén Iwaki Ordóñez es la página todos los domingos. No es todo. Ahora, por el momento, es cada 3 domingos. Cada 3 domingos, perdón. Sí. Es decir, cada 3 semanas, cada 21 días. También eso obedece a la numerología cósmica. Yo me baso bastante, en la influencia cósmica que recibimos. Y de ahí vienen los números, que son la perfección que ordena. El ordenamiento del universo está a cargo de la numerología. Qué lindo es eso. La perfecta matemática. Por eso, estas charlas, por el momento, son cada 21 días. Después habrá otra programación seguramente. Pero por el momento quedan invitados a entrar en mi página de Facebook en Vive. Ahora mismo, para que puedan ver que está grabado la última charla, entran a Facebook, ponen mi nombre completo, Rubén Iwaki Ordóñez, y va a aparecer mi página y la última charla de 2 horas. Muy bien, y ya saben que también pueden unirse al canal, denle like a la página, compartan esta entrevista, bájensela, difúndanla, pásenla por WhatsApp a sus amigos y únanse al canal, también suscríbanse y únanse al canal, eso nos ayuda también a nosotros. Y bueno, eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, don Rubén. Nos encontraremos en una próxima visita. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias, León. Muchísimas gracias. Gracias, Leo.